Olivares, miembro de la directiva de Foro Salud. Saludo para Miguel, ¿no es cierto? Gracias. Una consulta, ¿puedo pararme? ¿Sí? ¿Y puedo hablar desde ahí abajo? Claro. De pie la pie. Mejor sería de pie, pero ahí arriba para poder... Para la grabación. Sí, exacto. Escucha, pero marca de distancia. De pie la piel tiene que Ya. Baje. Ya. Listo. Podemos hacer, ponemos esto acá, ¿no es cierto? Ahí está. Parece una flor, pero no es. Miren, la primera pregunta que tengo es: ¿quiénes conocen a la mesa? Soy parte de la mesa. Soy parte de la mesa. Somos. Porque me dijeron que algunos no eran, ¿no? Que la mayoría no era parte de la mesa. ¿Sí son la mayoría parte de la mesa? Sí. No. Activamente. Activamente, eso. Y la mesa es un mecanismo bien raro. En honor a la verdad, cuando uno mira a todos los países, ¿no? No encuentras un mecanismo como la mesa. Y cuando la gente ha venido al país porque fue invitada, porque vieron que Perú había reducido la desnutrición crónica o los ODM, no sé qué, una de las cosas que hacen es nos buscan. Justamente porque es un mecanismo singular. No debería serlo, debería ser un mecanismo que existe en todos los países, pero realmente no existe. Y la clave de este mecanismo es que la mesa tiene 3 patas. Si tuviera 2, le costaría pararse. Miren el trípode. ¿Cuántas patas tiene? 3, ¿no es cierto? Para que funcione, para que sea estable, 3 patas. Entonces, ¿cuáles son las 2 patas grandes de la mesa? Una pata grande es el sector público. No a nivel de Congreso, en términos de Estado, sino a nivel de los organismos que tienen responsabilidades ejecutivas. O sea, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que son los que tienen responsabilidades ejecutivas. Ellos son los que tienen que velar porque los derechos de las personas estén debidamente garantizados. La otra pata es el Congreso. Nosotros no hablamos directamente con el Congreso, salvo en el proceso de formulación del proyecto de ley de presupuesto. No es que tengamos iniciativa de gasto, pero lo que hemos aprendido a hacer es un cierto trabajo de convencimiento, llamémoslo así, ¿no? De que las leyes de presupuesto pueden tener mejoras respecto a cómo son formuladas y pueden tener mejoras para proteger derechos. Entonces, todos los años, y ahora ya estamos convocando al Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa, una vez que el Ejecutivo presente el proyecto de ley de presupuesto, nosotros arrancamos en el Comité Ejecutivo una revisión del proyecto de ley. Entonces, el 26, el Comité Ejecutivo Nacional va a tener una primera reunión para analizar la ley de presupuesto. Y esto tiene que ver con la historia de la mesa, porque en la mesa hay una consigna, ¿no? O una idea fuerza que ha sido siempre muy importante. Y la idea es, sin presupuesto, ¿no saben qué pasa si no hay presupuesto? Si no hay presupuesto no hay derechos, ¿no es cierto? Podemos tener derecho a la salud, pero si en la ley de presupuesto no se asignan recursos para la salud, ¿qué va a pasar? Nada, no se va a proteger el derecho, ¿no es cierto? Entonces, esa ha sido una noción que ha estado presente en la mesa desde el principio. Por eso cuando se instaló la mesa, ¿no? Un primer tema que se puso en la agenda por parte de sociedad civil fue acceso a la información de presupuesto público. Eso fue el año 2001. Ustedes ahora dicen, oye, pero eso es fácil, ahora puedo ver el presupuesto con mi celular. ¿No es cierto, Lucho? Tú lo ves en tu celular. Página amigable. En el amigable, ¿no? Pero eso que nos parece ahora tan fácil, tan común, el 18 de enero del 2001, que se instala la mesa, era secreto de Estado. Y la mesa, que se crea en una coyuntura así de inestabilidad política, de crisis, de alta masividad de la pobreza, ¿no? Se crea con 2 encargos.
y los hemos desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Que eran las preocupaciones de Valentín Paniagua. Una preocupación era el gobierno de transición, tenía que organizar un proceso electoral, no podía cambiar a los funcionarios en el sector público porque no le daban los tiempos, ¿no? Y había que ver que los recursos de los programas sociales no se usaran para hacer clientelismo político. Entonces un encargo a la mesa era, chequea, ¿no?, que no usen los fondos públicos para favorecer a ninguna candidatura. Esa era una preocupación, porque era un gobierno de muy corto plazo. Y entonces, si otros lo habían hecho antes, ¿no?, la imagen podían quemar, por así decirlo, la gestión de Paniagua y del gobierno de transición, diciéndole, hoy han manejado los fondos públicos, ¿no?, para favorecer a sus candidatos. Y el segundo encargo, la segunda preocupación de Paniagua, era ¿qué hacemos con la pobreza? Esa era su preocupación. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no?, el hecho que hubieran personas en situación de pobreza eran derechos violados. Y eso era también una preocupación sustantiva del gobierno. Y cuando nos convocaron a diversas instituciones, la pregunta fue ¿qué vamos a hacer con la pobreza? También, dos temas entonces, ¿no? Y la mesa no dio una respuesta. En esa época habían lo que se llamaban los senderólogos, no sé si los más mayores se acuerdan. Los senderólogos eran lo que ahora llaman opinólogos, ¿no es cierto? Pero era así, pues los opinólogos de ahora eran los senderólogos de antes, que hablaban del problema de la violencia, que cómo estaba, eran los comentaristas políticos, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser los pobretólogos? ¿O vamos a pensar de verdad cómo se resuelve el problema de la pobreza? Pero en un país como el nuestro, y cada uno de ustedes viene de una región distinta, ¿no es cierto? Es un país megadiverso, ¿no?, multiétnico. Las respuestas no pueden ser iguales, no pueden ser como si todo fuera Lima. Si Lima es planito, es calentito, no voy a decir caliente porque en el invierno la humedad se te pasa por toda la ropa, ¿no es cierto? Y entonces hay una sensación de frío, pero es un frío feo, ¿no? No es el frío serrano, te pones tu chompa a abrigaste, ¿no? Es un frío que estás, ¿no?, toda la ropa. Entonces, algo que vale para Lima, ¿puede valer para el resto del país automáticamente? No, ¿no es cierto? Acá no llueve, haces tu techo plano. Pero te vas a Puno, te vas a Loreto, ¿no es cierto? Haces tu techo plano y ¿qué terminas teniendo en el techo? Una piscina, ¿no es cierto? Entonces, las soluciones tienen que ser distintas. Acá con la llovizna que hay, los limeños nos quejamos, ¿no? Uy, cuánto llueve, pero no llega ni a correr el agua, ¿no? Y en varias de nuestras regiones del país la lluvia pasa. Si no tienes un dren para manejar el agua, ¿no es cierto?, nos inundamos. Y hay algunas ciudades de costa, estábamos con alguien de Lambayeque que no lo veo, no ha ido a dejar su equipaje. Pero en el caso de Lambayeque, por ejemplo, cuando hay fenómeno del Niño, se inunda. Hay drenes, pero no se pueden usar. ¿Por qué? Porque no están mantenidos. Fíjense cómo esa diversidad que es el país. Entonces, ¿qué se requiere? Soluciones diferentes. Los mismos derechos, pero para garantizar esos derechos son respuestas diferentes en cada contexto. Y entonces la política no puede ser plana. No puede ser para temas así, para clima así más o menos. Tiene que tener en cuenta, ¿no?, cuando tienes climas muy altos o muy fríos, ¿no es cierto?, de temperatura. Entonces, la política de lucha contra la pobreza tiene que responder a esa diversidad de territorios, a la diversidad de edades de las personas, responder al Perú. Cultura. A las culturas, a los lenguajes, a las lenguas, ¿no es cierto? Si llegas a un hospital, ¿no?, en la zona del Cenepa y hablas abajo y el personal del establecimiento de salud no habla tu idioma, no maneja tu marco cultural, ¿qué es lo que nos pasa? Choque, ¿cierto? Y no hay un lenguaje común, no hay una explicación. Y entonces el servicio no funciona. El mismo problema, la gente tiene resistencia, ¿no?, a los retrovirales.
pero dos horizontes culturales distintos requieren explicaciones diferentes, no solamente lenguajes, ¿no? Entonces tienes que tener respuestas para cada territorio. Y entonces la mesa se instala en el territorio diciendo, miren, acá no hay una receta única para todo el Perú. Lo que hay para todo el Perú es que todas las peruanas y peruanos tenemos derecho a una vida digna. Tenemos los mismos derechos porque somos iguales en dignidad. Pero garantizar esos derechos requiere políticas diferentes para cada región. ¿Y quién sabe mejor que la gente de la región los problemas y las respuestas que hay que tener en cada región? Y entonces, así como ahora están reunidas personas de diversas regiones del país, ¿no? El encargo fue para cada región del país formar una mesa regional. ¿Con qué composición? Con 3 patas. Una pata del sector público, otra pata la sociedad civil de cada región, y obviamente la mesa nacional tenía los representantes nacionales de las instituciones de sociedad civil. Y una tercera pata que es chiquitita, pero es clave, es la pata que facilita el diálogo entre las partes. Porque como ustedes saben, la relación entre Estado y sociedad civil no siempre es fácil, ¿no es cierto? Como el matrimonio, a veces uno no se lleva bien. Tienes que cooperar, pero no funciona esa cooperación. El tema es que Estado y sociedad civil no tienen cómo divorciarse. O sea, no se puede ir el Estado, no se puede ir la sociedad civil. Ambas patas, ambas partes se necesitan y son parte del país. Y entonces, el esquema de ¿cuál es la función de la mesa? 2 aspectos: espacio de encuentro y facilitar el diálogo entre las partes. Ese es el rol de la mesa de concertación. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, ¿qué dice la mesa de lucha contra la pobreza? Yo digo, mana, esas no somos nosotros. Nosotros no somos la mesa de lucha contra la pobreza. Somos la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, de concertación entre Estado y sociedad civil para la lucha contra la pobreza. Los responsables de resolver los problemas de pobreza en el país son el Estado y la sociedad. Pero como esa relación no siempre es fácil, y les voy a poner un ejemplo muy directo, ¿no es cierto? Foro Salud dice que hace vigilancia de las políticas de salud, ¿sí o no? Sí. Ya pues, entonces, a ver, si yo, vamos a poner un gorrito de Estado, soy Estado y digo que voy a vigilar a Foro Salud, ¿ustedes les gusta? No, ¿no es cierto? Y entonces si empezamos definiendo la relación con yo te vigilo, tú me vigilas, empezamos distanciándonos. Entonces, como el escenario está marcado por esa distancia, esa relación de doble vigilancia, por así decirlo, de reivindicación, de oposición, ¿no? En ese escenario se requiere, porque ese es el mandato, porque esa es la necesidad, que actúe de acuerdo el Estado y sociedad civil. Y la tarea que tenemos nosotros es justamente facilitar ese diálogo. Ayudar a que ambas partes primero se escuchen, porque esa es la idea del diálogo. El diálogo no quiere decir que te cambien tu punto de vista. El diálogo quiere decir que tú escuches al otro y que ese otro te escuche a ti. Eso es lo esencial del diálogo. ¿No? Y es distinto el diálogo de la negociación. ¿Todos han tomado taxi alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Alguno ha sido taxista alguna vez en su vida? Somos 2. Yo también he sido taxista, había que vivir de algo, ¿no? Entonces, miren mi experiencia como taxista, ¿eh? Yo les voy a decir después la de ustedes. Cuando ustedes levantan la mano para tomar un taxi, ¿no es cierto? Lo que están buscando es ¿qué? ¿Pagar más o pagar menos? Menos. Para pagar lo menos posible. ¿Qué buscamos los taxistas? Cobrar más. Fíjense, es verdad pues. Entonces, fíjense, ahí tenemos un escenario de 2 actores distintos, ustedes Según pasajeros la pinta del potenciales. pasajero. ¿Ah? Según la
Pinta del pasajero. Y la ruta, Sí, si le ves bien si vestido. tiene paquete. Punto de llegada. y el punto de llegada, si por tiene supuesto, paquete. claro que uno te chequea para saber Claro. cómo Tiene estás, ¿no es paquete. Está bien cierto? vestido. Pero ya el ojo aprende, pues esta se está haciendo pasar. ¿No? Y el pasajero también aprende, ¿no es cierto?, cómo negocia, ¿no? No dice exactamente a dónde va, no dice, vamos allá por allá, ¿no es cierto? Y resulta que el por allá, ya me pasó, no sé si a ti te ha pasado, ¿no es cierto? Que me perdonen los amigos del Callao, pero te meten en unos sitios que tú dices, miércoles, perdón la expresión, ¿y de aquí cómo salgo? Por suerte uno vive en un barrio chorado y ya sabe cómo moverse, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Entonces, la negociación, fíjense lo que estoy planteando, ¿ya? La negociación supone intereses contrapuestos. Pactar. Cada uno actúa, usa el lenguaje para engañar al otro, para decir, no, si ahí no pasa nada, en mi barrio todos son buena gente. Y cuando está llegando, mira, ella sabe. Cuando está llegando al barrio, no sabe qué, dejan acá nomás porque allá... Ese escenario es un escenario de negociación, intereses contrapuestos. Si ustedes cuando se han bajado del taxi se quedan con la sensación de que podían haber pagado un sol menos o no. Sí, ¿no es cierto? Ya, nosotros los taxistas nos quedamos con la sensación de que podíamos haber cobrado 2 soles más. Miren, es bien importante lo que estoy planteando, ¿ya? Porque en la relación entre Estado y sociedad existen intereses distintos, por supuesto. Y esos intereses aparecen en los escenarios de negociación confrontados. Y en la negociación, ¿no es cierto?, el dirigente social incrementa la demanda. No vas a bajar la demanda, ¿no es cierto?, la sube. Y el Estado, ¡pum!, te dice que está pésimo y no te va a aceptar nada. Es como tomar el taxi. Es un escenario entonces de dos actores que se están mirando el uno al otro, ¿no? Uno porque necesita sacar plata para pagar el diario, ¿no es cierto?, con el taxi, y el otro porque necesita llegar a su casa o a su chamba. Pero ahí no aparece un interés común, ¿me explico? Pero cuando hablamos de mejorar la salud de la gente, de que los niños tengan identidad, de que haya más trabajo, ahí estamos hablando de algo donde no pueden haber intereses encontrados. Podemos tener distintas maneras de pensar que se pueden lograr esos objetivos, pero podemos identificar, ¿no es cierto?, algunos objetivos comunes. Ese ya no es un escenario de negociación, ese es un escenario de concertación, y eso es el rol de la mesa. Entonces, a la negociación escuchamos, miramos, ¿no es cierto?, aprendemos, chequeamos, ¿no?, qué intereses hay, cuáles de esos intereses son legítimos, cuáles son espurios, cuáles esas resistencias a aceptar tienen base y cuáles no, ¿no es cierto? ¿Tiene base que no hay plata en la caja fiscal? A veces sí, a veces no. ¿Tiene base de mandar tratamiento XX? Es un derecho legítimo, pero no nos da la situación del país para... Entonces, esa ponderación, ¿no?, ese análisis es parte de lo que hacemos, pero en la relación entre las partes, entre gobierno y sociedad, siempre va a haber ese elemento de tensión. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Ayudar a las partes a encontrar esos objetivos comunes. Yo no le voy a decir a mi pasajera vamos al cine, ¿no es cierto? Porque no se va a subir al taxi, porque no es eso lo que mi pasajera quiere, ¿no? Entonces ahí siempre va a ser un escenario de negociación, pero sí le puedo decir, ¿no?, a un amigo, a una amiga, pongámonos de acuerdo y vamos al cine y discutimos qué película vemos, ¿me explico? Entonces ese es el desafío de encontrar cuáles son esos temas en los cuales ambas partes estamos interesados y lograr el mejor acuerdo. Eso es la lógica de la concertación. ¿Y qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos años? Es ir encontrando cuáles son esos temas de concertación. Y la lógica de la mesa ha sido partir de la persona. Y los temas no son fáciles de lograr. A ustedes les parece natural, ¿no es cierto?, que todas las niñas y niños tengan DNI, ¿no es cierto? Y ahora estamos buscando que tengan no solamente el padrón nominado, el DNI a tiempo, ¿no?, sino probablemente que tengamos una
Historia clínica es Lucho, ¿no es cierto? Electrónica. Sí. Sí. Dormido. Historia clínica, ¿no? Electrónica. Eso es lo que necesitamos. Que con tu DNI, ¿no es cierto?, tú puedas, como un derecho, ¿no?, y que sea tuya, que tú la lleves, y que no te la, ¿no?, PCT la clínica porque no pagaste o porque sí pagaste, ¿no?, o que el hospital no te la quiera dar o te haga esperar. Esa es la discusión de hoy día. Pero ¿cuál era la discusión del 2002? ¿Saben cuál era? Que teníamos peruanos y peruanas en todo el país que no tenían documento de identidad. Y todas las niñas y niños del Perú del 2002 tampoco tenían documento de identidad. Cada municipio hacía su registro de nacimiento como le parecía. Y entonces podías tener un apellido, el de tu papá con Z y el tuyo con S. ¿Sí o no? ¿Qué ha pasado eso? Pues ¿cuántos han tenido que regularizar papeles por, ¿no?, el orden de los... Esas cosas han pasado. Bueno, en 2002 empezamos a discutir en la mesa de concertación el derecho de identidad. Y un componente mínimo del derecho de identidad era tener un documento de identidad. ¿Cómo hacemos para que las niñas y los niños tengan documento de identidad? Que cada niño tenga su CUI. ¿Saben qué es el CUI, no es cierto? ¿No saben qué es el CUI? Esa es la única identidad. ¿Ah? Para la anemia, pues su CUI, ¿no? No, su código único de identidad. Fíjense, hoy día, ¿no?, el 80% de las niñas y niños de este país nacen con las patitas por delante. Hay un cambio ahora. ¿Sabían eso? ¿No? La huella. Lo primero, en los establecimientos que están en el sistema, te toman la huella plantar. Y no has terminado de respirar y ya tu huella está puesta, ¿no es cierto?, en una hoja que es la del certificado de nacido vivo. Y esa hoja tiene un código, y ese código es único, es el código de tu DNI. Fíjense la diferencia entre el 2002 y ahora. Pero claro, ahora como ya todos los que somos viejitos tenemos nietos y nuestros nietos tienen su DNI, ¿no es cierto?, ya ni se nos ocurre ese problema. Ahora estamos más bien en cómo, ¿no?, en el que tenga el DNI blanco tiene en su chip, ¿no?, su historia clínica, porque ya como somos viejitos, ¿no es cierto?, que te chequeen ahí por si acaso ya son urgentes y tu historia completa, ¿no? Esa es la aspiración. Esos elementos que parecen tan elementales, ¿saben cuánto tiempo tomó que hubiera un solo oficial del presupuesto para poner DNI a los niños? El 2008. Pero está. Y ahora el 99% de las niñas y niños tienen documento de identidad. ¿Por qué lo pongo? Porque el proceso de concertación tiene un elemento de ponerse de acuerdo que un objetivo es importante y un proceso de implementación de cómo llegamos a ese objetivo. Y construir políticas públicas toma tiempo. Pero así como he mencionado el tema del DNI, podemos encontrar un conjunto de temas claves. El plan de desarrollo concertado es el único plan que tiene mandato constitucional. Y como sociedad civil no lo estamos defendiendo. No lo estamos defendiendo. Intervinimos en el proceso inicial y lo hemos abandonado. O sea, esa herramienta, no hay otro plan. Miren, léanse toda la Constitución, no hay otro plan que tenga mandato constitucional. Y el presupuesto participativo, ahí nos han sacado la vuelta, ¿no es cierto? Porque el presupuesto participativo, la ley de presupuesto participativo del año 2004, lo que fue la ley marco de presupuesto participativo, establecía que el presupuesto participativo era sobre todo el presupuesto con énfasis en inversión. Pero ahí tenemos responsabilidad de la sociedad civil. Porque, a ver, les voy a plantear un dilema. ¿Qué es más importante, el gasto corriente o la inversión? No respondan, vamos a hacer una encuesta rápida. ¿Ya? ¿Listos para levantar la mano? Así todos los que nos estamos durmiendo, yo me bajo por eso. Esta es la hora terrible, disculpen, yo también soy profesor, hay que ser taxista, profesor, multioficio, ¿no es cierto? Y de vez en cuando presidente de la mesa. Pero,
Pero miren, a ver, atención, listos para la encuesta, tienen que votar rápido. Los que digan que la inversión es lo más importante, levanten la mano. Ya, baje. Los que digan que el gasto corriente es lo más importante, levanten la mano. Somos 4. ¿Por qué? Es que nunca te has preguntado qué es inversión y qué es gasto corriente. ¿Y qué se financia con la inversión y qué se financia con el gasto corriente? ¿Quién es de Tumbes? ¿No hay nadie de Tumbes? No, Tumbes me interesa. ¿Quién conoce Tumbes, por lo menos? ¿Quién conoce Tumbes? A ver, ¿quién conoce el hospital de Tumbes, el último que se ha construido? ¿Se puede usar o no se puede usar? No se puede usar. Es un edificio de 10 pisos, tiene una falla estructural. No se ha podido usar. Eso es inversión. ¿Saben qué? Esa es inversión mal hecha. Pero así nos pasa con un montón de inversión en el país. Y la sociedad civil está pensando que hagan obras, después cuando se queda la obra parada, ay, abandonaron la obra, ¿no? Y cuando se entera uno, ¿y por qué la abandonaron? Ya porque, ¿no es cierto? ¿Y de qué se muere la gente? ¿Cuál es la queja de una persona que llega al establecimiento de salud? Pero ya tienes pulmonía, digamos ahí. Medicina, médico. Medicinas no hay. Médicos, enfermeros. No hay especialidades porque veo que no hay especialidades. No hay personal. ¿Qué más? Equipos malogrados. No hay infraestructura. Están, pero están malogrados. No hay camas donde poner. Todas las cosas que ustedes han dicho, todo es gasto corriente. Si el equipo está malogrado es porque no hay gasto de mantenimiento. Si no hay personal, ¿no es cierto? Porque el personal es gasto corriente. El médico es un gasto corriente, es el más corriente de los gastos, dicen en salud. Claro. Puede ser caro, pero eso se llama, presupuestalmente hablando, gasto corriente. Las medicinas se llaman gasto corriente. El desinfectante que tienes que tener para que no te contagies de infecciones intrahospitalarias es gasto corriente. Pero todos ustedes están mirando la inversión y solo somos 4 los que hemos visto el gasto corriente. Pero siempre se escucha por qué no se invierte en educación. ¿Por qué no se... Vamos despacio, ahorita entramos a educación, no te pases al otro sistema. Yo les he preguntado a ustedes que son el foro salud qué es lo más importante y dicen la inversión. Pero digamos que uno entiende que la inversión la haces bien, ¿no? Y hacer mal tu inversión, o sea, es un poco tirado a las pelas. Pero mira, es lo más común del mundo. No, por... Pero, si yo invierto, hago un estudio previo, aquí requiero, hay cierto territorio, monto un hospital y lo hago bien. Pero vamos ahorita a ese detalle, ¿ya? Pero la primera cosa que no estamos garantizando en el Perú es que tengamos el nivel de gasto corriente suficiente y necesario. Para cubrir las necesidades de lo invertido. El hospital de Jaén, entonces ahora empecemos a hablar del hospital de Jaén o hablemos del hospital del niño, el que estaba en la vía expresa. ¿Cuánto tiempo estuvo sin funcionar? 3 años. 3 años, ¿no es cierto? ¿Y por qué no funcionaba? Porque lo dejaron mal hecho. Lo dejaron mal hecho, mal equipado y no tenía personal. La verdad es que no estaba mal hecho. No, sí estaba mal hecho. Bueno. Le digo porque yo estuve en la inauguración. Bueno. Soy de Breña. Dato adicional. Soy de Breña, de verdad. Dato adicional. Miren, tenemos todos los problemas juntos. Mal hecho, ¿no es cierto? Sin equipamiento y sin asignación de personal. Y sin presupuesto, ¿eh? Ya pues. No, tenía el presupuesto con Breña, eran juntos, pero todo el dinero lo pasaron para allá y cuando lo inauguraron un cascarón. Y después Alan decía, ¿por qué no funciona? Si no lo habían dejado ni tarrajeado, ni con piso, ni con luz, ni con agua, Esa es la ni parte de sanitario, inversión. ni personal. Esa es la parte de inversión. ¿Jaén saben por qué no funciona? Porque no hay personal asignado. Pero lo personal no es inversión. No, perfecto. Personal es gasto corriente. Ese es mi punto. ¿Ya? Entonces, la primera cosa es, ¿hay que ver las dos? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Pero en la estructura del presupuesto, ¿no? Donde estamos teniendo problemas
es en garantizar esos recursos del gasto corriente de manera oportuna y regular, que sería como el piso, ¿no es cierto? No digo que no hay que hacer inversión, lo que quiero decir es, toda nuestra mirada se ha ido a inversión y no está viendo las condiciones de operación de los servicios. Como no estamos viendo las condiciones de operación de los servicios, tenemos un problema de derechos absolutamente desprotegidos. Porque tenemos problemas de cobertura y calidad del servicio. O sea, con lo que tenemos estamos haciendo menos de lo que podríamos. Y cada vez que dices, hay que comprar medicinas, ¿qué decían hoy día en las noticias? Una señora, ¿no es cierto?, que se encadenó en la puerta de un hospital reclamando porque no había no sé qué. La prótesis para su aneurisma ortoabdominal de su mamá. Que es un insumo, ¿no es cierto? Es un insumo que sí lo tiene que comprar al proveedor y es por talla, es decir, ¿Qué es lo que si no tu talla de zapato es 30 y la señora necesita 34, tienen que comprarle 34 y si no hay tienen que mandarlo a pedir de afuera y eso demora, la aduana, el desaduanaje, el pago y todo. El gasto corriente. Porque no le pueden poner el más chiquito porque no le hace, la operación no se puede hacer sin la talla correcta. ¿Y eso qué es gasto corriente? Corriente. Sí, es gasto corriente. O sea, nuestra gente se muere de gasto corriente, o sea, de falta de gasto corriente. Miren lo que estoy planteando. Esos temas son los que hemos discutido en la mesa. Hemos discutido en la mesa qué está pasando con la inversión, qué está pasando con el gasto corriente, cómo los recursos están siendo asignados y si hay equidad en la asignación del gasto. Y a partir de eso se ha generado un conjunto de procesos para evaluar la calidad del gasto. Lucho participa en alguno de los grupos de salud. Nosotros en la mesa tenemos un grupo de salud. Ese grupo de salud está organizado en subgrupos. Y esos subgrupos ven determinados problemas o temas que antes no eran considerados problemas de salud y que se han visibilizado como problemas de salud. Y en torno a los cuales se han ido generando políticas, acuerdos y se ha ido implementando acciones. Así como se visibilizó el tema del DNI, se visibilizaron otros temas. Por ejemplo, Perú aparecía como un país exitoso en la reducción de la desnutrición crónica. Ustedes sabrán que desnutrición crónica era uno de los objetivos de desarrollo del milenio. Y Perú avanzó mucho. Pero cuando empezamos a revisar la data de la ENDES, encontramos que bajábamos en DSI, pero no bajábamos en anemia. Y que teníamos tasas de anemia altísimas. Entonces, dentro de la mesa, un grupo de instituciones dijimos, está bien DSI y hay que seguir, pero anemia no lo estamos mirando. Eso fue el año 2010. Cuando el tema de la anemia se ha convertido en política pública efectivamente, el año pasado, ¿no es cierto? En el 18. 7, 8 años. Y todavía no tenemos resultados, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hemos aprendido en el proceso. La estrategia inicial de intervención tuvo un efecto inicial positivo, pero después nos hemos estancado. Y entonces ese seguimiento lo que ha ido es a identificar por qué no está funcionando la política propuesta. Y ahora la política ha cambiado. Ya no es una política recuperativa, sino es una política preventiva para enfrentar el tema de la anemia. ¿Por qué? ¿Cuándo se dispara la anemia? Entre el mes 4 del bebé, ¿no?, y el mes 12. Ahí se dispara la anemia. Se nos dispara, y no es que no existiera el dato, es que no lo veíamos. Porque estábamos, ¿no es cierto?, preocupados por la recuperación y no por la prevención. Nuestra manera de entender la salud, en el fondo, es más bien recuperativa que preventiva. Exactamente. Y entonces ahora nuestra lectura es al revés. Nuestra lectura, exactamente, es cómo hacemos para evitar. Fíjense, barridos de vacunación hemos tenido años en el país y se dejaron de hacer. Hemos tenido que volver a un barrido de vacunación para lograr cobertura por encima del 80 o el 90%. Y todavía estamos ahí medios inseguros, ¿no es cierto? O sea,
Estos son elementos, ese es el sentido de la reflexión. ¿Para qué sirve la mesa? No para hacer esas cosas, sino para ponerlas en la agenda. ¿Me explico? Para visibilizar un tema y al visibilizarlo, hacer que lo discutamos y que al discutirlo empecemos a tener políticas públicas. Algunos temas son más fáciles de colocar, otros más difíciles. Voy a poner un tema espinoso, a propósito. Probablemente uno de los temas más espinosos que tenemos tiene que ver con embarazo adolescente, ¿no es cierto? En términos del debate público. Ese es probablemente uno de los temas más espinosos. En el comité ejecutivo de la mesa hay presencia de católicos y de evangélicos. Revisando los datos, hemos encontrado, y ustedes hoy día todo el mundo lo dice, pero un problema que teníamos era, ¿no?, la prevalencia de embarazo adolescente. La data que disponíamos era la de la ENDES, y la ENDES mide el embarazo adolescente de 15 a 19 años. No da información de menores de 15 años. Tema. Entonces, hay un segmento de nuestra población que era invisible para la estadística. La data era 15 a 19 años. Revisando la estadística, veíamos que teníamos regiones con prevalencias altísimas, ¿no?, en ese grupo de edad, de embarazo. Y entonces, y un embarazo de esa edad afecta toda la vida de la persona, ¿no? Terminamos teniendo, en el fondo, desde el punto de vista de la definición legal de niños, dos problemas, ¿no? El de la adolescente, el de la madre y la de su hijo o hija. Entonces, levantamos el tema del embarazo adolescente. Y al levantar el tema, la pregunta era, escucha, dudas, ¿no es cierto? Es un tema polémico, ¿no? Entonces, la propuesta era plan de prevención del embarazo adolescente. Pero era un tema polémico. ¿Cuál fue el elemento clave para lograr un acuerdo unánime? Porque en la mesa no se vota, hay consenso. Las decisiones son por consenso, no por votación, porque por votación probablemente se hubiera ganado. Pero como habían opiniones diferentes, ¿no?, por eso en la mesa nunca votamos, ¿no? Se hace por concertación, por consenso. Bueno, el dato clave fue cuando evaluamos las causas de muerte y vimos el tema de muertes en adolescentes. Y lo que encontramos en muerte de las adolescentes, ¿no?, que iban a ser madres, ¿cierto?, el 40% era suicidio. Suicidio. ¿Qué es lo que hace que una adolescente se suicide estando embarazada? Hay una situación, ¿no es cierto?, un entorno. Hemos hablado del día del suicidio en estos días, ¿no? Pero también es esa violación interna. A eso voy, exactamente. Lo que el dato revelaba no era un problema de embarazo. Lo que el dato revelaba realmente es el entorno en el cual se producía el embarazo, que era un entorno de violación, un entorno de violencia. Perdón, pero eso también ahorita, por ejemplo, se está manejando mucho de los adolescentes en problemas alimentarios. Y hay muchos que están tomando oportunidades, pero eso trae un problema de fondo. No podemos abrir todos los campos, estoy mostrando algunos para entender qué es la mesa, cómo funciona y cómo trabajamos los temas, ¿no? En este caso lo que quiero mostrar es el evidenciar un dato, dejó de lado la discusión de creencias, ¿cierto? Lo que puso sobre el tapete es un dato de la realidad. No es un problema de lo que tú creas, el otro crea o no crea, es un dato de realidad. Hay una situación, esa situación es dramática y tenemos que evitar que esa situación se dé. Ese fue el dato y ese fue el cambio de actitud. O sea, no es las creencias, las ideologías, si tienen en otros temas, ¿no es cierto?, sino los datos de la realidad los que usamos para fundamentar las propuestas. Ese es el sentido del mensaje. Y entonces, visto el problema, reconocido el problema, el acuerdo salió por consenso. Sí, necesitamos prevenir el embarazo adolescente en el país. Y ese fue un logro. Ahora, en el seguimiento concertado que hemos visto, que lo que estamos asignando de plata como Estado para hacer este trabajo de prevención del embarazo adolescente
no significa una contribución efectiva. Cifras al canto. Si tenemos 27 millones de soles, ¿no?, en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo y tenemos 5 millones de adolescentes en el país, ¿cuánto estamos gastando en prevención del adolescente por adolescente año? 5,5 soles. 6 soles más o menos, ¿no? Menos. O sea, 3 cuadraditos. ¿no? Fíjense entonces cómo la discusión sobre la política se lleva a temas pragmáticos, ¿de acuerdo? En este caso, ¿estamos de acuerdo? Tenemos plan, pero resulta que el plan no está logrando resultados porque tenemos plan sin recursos. Y entonces lo que tenemos que tener es la cadena completa: derechos, identidad, prevención del embarazo, ¿no es cierto? Política, vamos a dar título de DNI, vamos a hacer plan, ¿no? Y hay que tener presupuesto. En el caso de DNI, hay plata para que todas las niñas y niños tengan presupuesto para su DNI. En el caso del embarazo, lo que estamos poniendo no cubre el requerimiento. Pero no es el único problema, ¿no es cierto? Porque ustedes han visto, ¿no?, el tema de si las adolescentes o los adolescentes se presentan al establecimiento de salud, no hay el servicio de atención diferenciada, por ejemplo. Y entonces el derecho está anunciado, hay la herramienta, pero no hay todas las condiciones para que el derecho esté garantizado. Entonces, ese análisis es parte del análisis importante desde la perspectiva de la mesa, porque no se trata de criticar la política o aplaudir la política en general, sino reconocer todos los componentes de la política y lograr en todos esos componentes, ¿no?, un conjunto de recomendaciones para que la política sea eficaz. Ahora estamos trabajando justamente esos temas. En el plan de trabajo del programa de salud materna neonatal, un componente del plan de prevención, ¿no?, de la mortalidad materna va en la línea de reducir el embarazo adolescente, va en la línea de garantizar una adecuada atención, ¿no?, a los partos, ¿no? Y cuando nos hemos metido más en el detalle hemos descubierto que la estadística es insuficiente, porque lo que encontramos es que la muestra solamente agarraba de 15 años. De 12 a 15. 11, y las menores. ¿Cómo llegamos a ese dato? A ese dato llegamos originalmente por la estadística que proporcionaba el CIS. Entonces, revisando la estadística del CIS, identificamos que teníamos más o menos unos 1.500, 1.600 partos anuales, ¿no?, atendidos por el sector salud a través del CIS. Felizmente atendidos, digo yo, ¿no es cierto? Porque adolescentes tempranas, o sea, menores de 15 años, ¿no?, su riesgo de vida es mucho más alto. Y entonces, si no hubieran sido atendidas por el sistema de salud, probablemente el número de muertes podría haber sido bastante mayor. Pero, ¿qué problema tenemos ahora? Que desde septiembre del 2017 ya ese dato no se publica. Pero nosotros hemos encontrado otra fuente. Fíjense, porque aquí quiero mostrar cómo usamos la información y las fuentes de información. Hemos usado la fuente muestral, la ENDES. Hemos usado el registro administrativo, el CIS. Cuando hemos perdido el acceso al registro administrativo, hemos encontrado otro registro administrativo. ¿Cuál será? ¿Qué otra fuente administrativa hay? El certificado de nacido vivo. Porque en el certificado de nacido vivo, que además es en línea para buena parte del país, ¿no?, sí está el dato de edad de la madre. Entonces tenemos edad de la madre, peso de la criatura al nacer, y claro, todo lo que es institucional tenemos una fuente de información. Entonces estamos usando el dato del certificado de nacido vivo, de la estadística, ¿no?, del reporte, para tener el dato y poder seguir monitoreando cómo nos va con las adolescentes tempranas. Y ahora le estamos pidiendo a RENIEC que nos dé la información. RENIEC
de la edad de la madre al momento del nacimiento. ¿Para qué? Para ver si en todos los casos se está respetando el derecho de la niña o el niño a saber quién es su madre y su padre, por supuesto, ¿cierto? Pero que son derechos básicos, ¿no?, de la persona. Entonces, ¿por qué uso todos estos ejemplos? Porque quiero mostrar cómo se puede construir política pública. No es solamente un tema de demanda, por supuesto que la demanda ayuda mucho. Es un tema de cómo se identifica, ¿no?, esa relación entre el derecho de cada persona. Estamos hablando del derecho al nombre, del derecho a la salud, pero el derecho a la salud tiene varios componentes. Entonces hay que ver para cada componente del derecho a la salud cómo cada pieza está garantizada. Y si no lo está, ¿no?, ¿por qué? ¿No hay plata? Es uno. Hay plata, pero no hay, ¿no?, los recursos humanos o los insumos, es otro, ¿no? No hemos identificado el problema como un problema de salud, no lo estamos tratando como un tema de salud, cuando es un tema de salud pública, en el caso de la anemia, ¿no es cierto?, es otro. Hay varias maneras, ¿no?, o argumentos para no ver los temas, ¿no? Cerrar los ojos a la realidad. Todos los seres humanos, ¿cierto?, tienen una dimensión de su vida que es la dimensión sexual. Y en ese sentido no podemos negar el derecho a la salud en esa dimensión, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos tienen que entrar en la reflexión sobre cómo construir política pública. Y la clave de la política pública es poner a la persona en el centro. No digo que hayamos resuelto los problemas, lo que digo es que hay una metodología de trabajo. Y esa metodología de trabajo es la que buscamos consolidar en el mecanismo MESA, ¿no? Conversábamos, ¿no?, aquí estoy viendo a mi interlocutor, ¿no?, voy a mirar a varios sitios, conversábamos sobre algunas agendas pendientes. ¿Me puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Hemos tenido una reunión, Loreto, muy bien, Perú. ya me ubiqué. Hemos tenido una reunión ahí con la mesa, que ahí estaba el APU, sobre el tema de Caliwarma, de los alimentos. Y él decía que a sus niños, o sea, a los indígenas, no les gusta ese frugo que les dan, no lo toman, lo botan. Y yo les hago una pregunta. A ver, ustedes ofrezcan a los limeños masato. No lo van a tomar. Pero no de niña. ¿Ah? No lo van a tomar. Pero no le ofreces el masato al Sí, niño ¿no? chiquito, ¿no? Igual, Pero entiendo. a mis niños les gusta el masato. El aguaje. ¿Y por qué les dan ese frugo que no les gusta? ¿Y cuál es tu respuesta como agente sanitario? De que se debe de Adecuar. adecuar, claro, a su cultura, pues, ¿no?, a su cultura, de acuerdo a su valor calórico, proteico, esas cosas, ¿no? Pero darles eso, no lo van a comer, no lo comen. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay algunos bordes en los cuales eso no es aplicable. Y creo que hay que trabajarlo y conversarlo, ¿no? Por ejemplo, a través del masato, uno de los problemas que hay ha sido la contaminación con algunas enfermedades. Claro, la manipulación. Exactamente. Entonces, ese es un problema que no podemos obviar. Y es uno de los problemas que tiene Caliwarma. No en el sentido negativo, sino que la presión de las industrias alimentarias, ¿no?, llevó... Ustedes recordarán, cuando salió Caliwarma hubo una campaña de desprestigio muy fuerte contra Caliwarma. Esa campaña de desprestigio llevó, apuntaba ¿a qué? A que el mercado de 2.500 millones de soles, porque ese es más o menos el mercado de los insumos que compraba Caliwarma, ¿no?, fuera abastecido básicamente por la industria alimentaria. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces la presión fue, ¿no?, mostrar casos de que aquí se contaminó este chiquito, acá se enfermó el otro. Y entonces, en ese escenario, ¿no?, lo que prima como argumento, ¿no?, es el derecho superior del niño a no ser enfermado, ¿no?, por un alimento. Y eso lo que hizo fue, cambió la lógica original del programa.
La lógica original de Jaliwarma era dietas regionales con insumos regionales. Ese era el diseño original del programa. Pero ese diseño fue afectado justamente por el argumento, ¿no?, de que mira que se han contaminado los chicos, que les ha dado diarrea, que estuvieron a punto de no sé qué, ¿no? Y eso llevó a introducir una lógica que es la que tenemos ahora, y más bien ahora se está replanteando la lógica. Ahora lo que se está haciendo es volver a establecer alianzas regionales con productores locales, ¿no?, para la dieta local. Sí y no. Es mejor, sí, en cierto sentido, pero no suficiente en otros. Porque uno de los problemas que tenemos como país, ¿no?, es que tenemos diversidad, pero no la diversidad está a disposición de todos. Y algunas dietas regionales son pobres en algunos elementos que son importantes para una adecuada nutrición. La gracia del Perú, históricamente, es lo que se llama, ¿no?, los pisos ecológicos, ¿no? El Perú tradicional, el Perú andino, ¿no?, lo que hacía era manejaba varios pisos ecológicos. Y los productos que se producían en los diversos pisos ecológicos se intercambiaban. El choclo estaba en un sitio, las papas en otro, determinadas papas en una zona en otra. Entonces la dieta se convertía en balanceada por intercambio de productos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, tu región no puede abastecerte del todo. ¿Hay alguien de Madre de Dios? Pero a mí me parece que hay una... Termino la idea y preguntaba por alguien de Madre de Dios, porque en Madre de Dios aprendí una cosa, ¿no? Y es que había un programa que compraba, hay una, no es una, ¿cómo se llama? Ya soy viejito. ¿Qué es? ¿Fruto, fruta? No, es como una nuez. La castaña. La castaña, eso. La castaña de Madre de Dios, ¿no? Pero la gente del campo tiene la castaña en su casa, ¿no es cierto? La produce. Y entonces, pero lo que se hacía es, el gobierno regional o el gobierno local compraba la castaña y se la daba con el vaso de leche. Entonces la gente decía, bueno, está bien, me das la plata, pero no. ¿Por qué decías 300%? Porque lo que nos estaban dando era la relación entre lo programado, 100, y los 300 que habían vacunado. Y cuando le preguntamos, ¿y cuántos niños habían en la localidad? 1000. Conclusión, ellos no habían vacunado 300%, ellos habían vacunado al 30% de los niños de esa localidad, ¿no es cierto? Y eso entonces ha cambiado la discusión. Entonces ha cambiado la discusión de cómo se mide. Entonces, es importante, ¿no?, documentar los casos para construir argumentos y fundamentar, ¿no? Daniel, el otro Daniel. Gracias. Permíteme, Federico, si podrías permitirnos en un momento. Sí, podrías permitirnos un momento de diálogo, de relación horizontal y de retroalimentación, pero en base a evidencias, ¿no?, documentadas que existe este foro con la mesa desde el 2003 en junio. Bueno, primero respecto del tema de la... cuando se empezó a plantear el tema de hacer un diálogo, negociación o concertación, sí, pero cualquiera de ellos dentro del mismo modelo económico, porque podemos hacer un buen diálogo, una buena negociación, una buena concertación, pero para más de los mismos objetivos del modelo, ahí me surgió el tema de la investigación, y bien desarrolló tu persona en un momento sobre una cadena, porque decía, no, el objetivo es ahora, yo les estoy dando ejemplos para enseñarles el desafío de la complejidad que hay para construir políticas públicas, ¿no?, y comprenderlas. Igual estamos ahora en un desafío complejo para la construcción de un movimiento social, foro, seguir creciendo, desarrollándose. Entonces, el año 2001, 2003, con Juan Arroyo, y llega pues el tema de la planificación, presupuesto de
participativo. Y hacías una aclaración y una pregunta que donde, si bien 4 respondimos y el resto, yo creo que la mayoría, la respuesta ha sido inversión como acepción económica y no presupuestal. Entonces, al hacer la distinción, dice gasto de inversión y gasto, no, ahí fue no creo que el resto haya estado enfocado propiamente en proyectos o inversión. Pero al hacer esta distinción, el MEF desde esos tiempos, cuando hacíamos los planes de desarrollo y el presupuesto participativo y entregábamos el resultado en los planes a pedirte por ejes temáticos y ejes estratégicos, aterrizaba ya no en actividades sino en proyectos. Y cuando tú entregabas los planes o el presupuesto de la otra manera, te la devolvían. Y esto empezó, Unión Europea ayudó para que sea con actividades, pero USAID no, lo cerraba para proyectos. Avanzando, es el 2001, 2003, con Juan Arroyo, de ahí viene Pedro Fran, 2005, 2007, empezamos ya, bueno, vamos a investigar cómo es esto, si vamos a hacer desarrollo, tenemos la evidencia desarrollada en Junín, caso Janjayo, donde sí se puede hacer el abordaje, decías, la cadena, ¿no? Ver la política, el plan y el presupuesto. Nosotros vimos que antes de la política teníamos que enfocarnos en el modelo de desarrollo y desarrollamos allá el modelo comunitario. Teniendo claro eso, hicimos sus políticas. Con las políticas, los planes, su presupuesto, y del presupuesto la ejecución y pasar a la evaluación. Y de la evaluación nuevamente regresábamos a la investigación, pero no solo en el distrito, pasábamos a la provincia y de la provincia a la región, a la nacional y fuera. Esa propuesta que la trabajamos y está documentada por la mesa y los logos de Foro Salud también en los documentos, cuando hemos intentado que haya una... porque la pregunta era, y el reto para ustedes es, ¿qué hacemos con la pobreza? Y ahora, ¿qué hacemos en este estado de crisis? Y pareciera que todos decimos, este modelo está en crisis, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el modelo alternativo? Y todos dicen que estamos esperando uno que se defina. Y cuando nosotros trabajamos con la mesa, por ejemplo en Junín o en otros espacios, recibimos cuando trabajamos los indicadores de los objetivos primero del milenio o los ODS y ahora los que CONCEPLAN está pidiendo, sentimos que nos piden más de lo mismo, cumplir indicadores del mismo modelo neoliberal. Pero reunidos la vez pasada, Foro, UNEI y Naciones Unidas y Población, nos explicaron INEI que hay indicadores que podíamos trabajarlos y pedirlos de su metadata, y como son datos oficiales, solo que no están publicados, los escogemos y esos sí son indicadores que nos podrían no solo ayudar para la lucha por el desarrollo, no solamente contra la pobreza, sino nos podrían ayudar a generar relación vinculante, que es lo que ahorita tenemos el problema de que los acuerdos de gobernabilidad que en todas las regiones se han hecho, pero no tienen la relación vinculante para obligar a que cada gobierno o de turno lo cumpla. Entonces la pregunta o el aporte que solicita tu persona es si la cadena explicaba tu persona de 2 o 3 cosas: la política, el plan y el presupuesto. Si a esto le podemos agregar, como desde Foro dice, el análisis, la investigación, la política, el modelo, la política, el plan, el presupuesto, la ejecución, la evaluación, ¿no sería un modelo más completo para hacer la intervención? La verdad es que nosotros arrancamos de un punto que nos parece que es el corazón del asunto, que es la persona. Y todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Es decir, que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos.
La manera de garantizar los derechos es la que puede variar, pero tenemos el derecho, cada derecho sea protegido, que suene redundante, lo hago a propósito, ¿no? para marcar el enfoque de derechos. Desde el enfoque de derechos es que uno cuestiona la realidad, por lo menos es la metodología que en la mesa usamos. Y entonces, si las personas tienen derecho a la identidad, ¿no? Definimos el contenido de ese derecho, un documento de identidad, una cultura, ponemos esos elementos y nos preguntamos, ¿están garantizados esos derechos? ¿No lo están? ¿Qué porcentaje de nuestra población? ¿Cuán relevante es ese derecho? ¿Y qué hay que hacer? Y pongamos los derechos y preguntemos desde el derecho, ¿no?, a la realidad cómo estamos. ¿Qué pasa con la identidad? ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿No? ¿Qué pasa con la vivienda, el agua? ¿No? Y evalúa desde esa perspectiva. Cada persona tiene todos los derechos, pero para garantizarle los derechos, todos los derechos a una persona, se necesitan muchas especialidades, por así decirlo, ¿no es cierto? Estoy seguro que cualquiera de ustedes que tenga una apendicitis no va a querer que un docente, ¿no?, es algo que sea de medicina, lo intervenga. O sea, las respuestas específicas suponen especialidad. Entonces, la cadena con la que operamos es derechos, planes y políticas, presupuesto, ¿no?, seguimiento de la acción y evaluación de resultados para volver. Y lo que buscamos es una lectura integral. Esos derechos requieren medidas distintas según las personas, los territorios, las culturas, ¿no? Y esos son los elementos que hay que poner en juego. El plan de desarrollo concertado debería responder al enfoque de derechos. En nuestra situación, en nuestro territorio, ¿no?, como no podemos necesariamente hacer todo, aunque tengamos el derecho a que todo sea garantizado, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras prioridades. En el proceso hemos organizado la discusión en 4 dimensiones, que decimos en la mesa. 3 son las que se mencionan específicamente en el marco del sistema de Naciones Unidas: la social, la económica, la ambiental. La 4ª dimensión no se menciona explícitamente, pero está allí, que es la dimensión institucional. Entonces, esas 4 dimensiones, las acciones que hagamos en esas 4 dimensiones son las que tienen que concurrir para que cada persona en aquel sitio del territorio nacional donde quiera vivir tenga sus derechos protegidos. Para llegar a eso hay mediaciones, hay correlaciones políticas, hay situaciones económicas, etc. Ese es el proceso de gestión. Tienes horizontes de largo plazo, de mediano y de corto plazo. ¿Cómo hemos operado en la mesa? Hemos sido parte del proceso del Acuerdo Nacional, somos parte del Foro del Acuerdo Nacional, y en esa intervención hemos asumido, ¿no?, como marco de referencia al 2021 las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. En el origen asumimos los ODM, 2001. Pero los ODM quedaban cortos, porque la discusión sobre la pobreza nos llevó justamente a reconocer el carácter multidimensional de la pobreza. Intervinimos en el proceso del Foro del Acuerdo Nacional y es mucho más abierto que los ODM. Y en el proceso, ¿no?, fuimos viendo de que los enunciados iniciales eran insuficientes, que no bastaba lo declarativo, sino que había que tener precisiones, indicadores, ¿no? Y la matriz de indicadores con la que trabajamos nacionalmente es inmensa. Está colgada en la página web y está actualizada al último trimestre, ¿de acuerdo? Y es una matriz, no estamos discutiendo la ideología de la matriz, están, creo que, todas las cosas que son claves para la vida de las personas. Yo no voy a calificar si eso es reformista, radical, revolucionario, capitalista, neoliberal, no sé. Lo que me interesa es ver si el conjunto de las cosas que están allí planteadas buscan, sí, un ratito, Julio, pero ya estamos como cerrando. Buscan, ¿no?, tratan de reflejar no lo que Federico Armillas cree,
sino los consensos con todos los actores políticos, que como sabemos son bastante heterogéneos, ¿no es cierto? Yo, para bien o para mal, tengo fotos con todos los candidatos que fueron candidatos y más de uno no está ya de candidato exactamente, ¿no es cierto? Mejor dicho, está de candidato a otra cosa. Pero nosotros, nuestra tarea, y eso es lo complicado, ¿no es cierto? Nuestra tarea es tener la capacidad para hablar con todos los actores, mantener la neutralidad del espacio para que el sindicalista, el líder indígena, la feminista y el partido X, ¿no? O el A, todos, ¿no es cierto?, estén dispuestos y sepan de nuestra neutralidad para justamente discutir y concertar sobre políticas. Miren, siempre me han dicho eso. Segundo, entonces eso es lo primero, ¿no es cierto? Vemos todos los temas que vemos han sido cada vez más complejos, los datos que buscamos, ¿no?, para evaluar la gestión son cada vez más específicos, ¿no? Y hemos contribuido a que eso exista, porque se acordó en la mesa, ¿no?, a que hayan capacidades en la sociedad para usar esa información, ¿no?, y que esa información pueda ser usada, ¿no?, para el seguimiento de la política pública. No hacemos denuncias, no nos paramos a hacer show, ¿no es cierto? Porque lo que nos interesa es mantener la capacidad de diálogo con cada actor y que cada actor reconozca que hay una información y que sepa. Si la usa bien, mal o regular, no es nuestra responsabilidad, pero obviamente si no se logran los resultados, diremos el resultado no se logró, ¿no? Ese es el sentido del espacio. Mis opiniones personales, yo sacrifico mis opiniones personales porque sí creo que es un bien superior el que Estado y sociedad civil mantengan canales de diálogo y puedan lograr acuerdos, y que esos acuerdos se hayan convertido en política pública y que estén vigentes en el país. Y esos acuerdos existen y son verificables, ¿no? Perfectibles, por supuesto. En tensión, porque a veces hemos avanzado y a veces hemos retrocedido también. Porque la política pública es un campo de disputa, donde hay actores con intereses diferentes. Y esos actores con sus intereses a veces están dispuestos de quemar el país por defender sus intereses, y algunos tenemos que ayudar a que el país no se queme. Y al hacerlo tenemos que lograr que la calidad de vida de la gente vaya para mejor, o que en todo caso no empeore. Esos son los desafíos de este mecanismo, y creo que en general todo se puede hacer mejor, pero ahí está. Somos un país que a nivel internacional tiene un mecanismo que es único, que va a cumplir 19 años y que tiene evidencias, ¿no?, de contribuciones significativas a la mejora. Y cuando a mí me preguntan ¿qué hace la mesa?, yo digo nada, porque los que tienen que hacer la implementación de la política son el Estado y la sociedad civil, ¿no? Eso es nuestra manera de actuar. Cuando aparecemos en público lo hacemos porque tenemos un encargo para un momento especial, pero tampoco es que estamos buscando cámaras, no le robamos cámara a nadie, ¿no es cierto? Si nos la dan, la aprovechamos, tontos no somos, ¿no es cierto? Pero no estamos buscando protagonismo, porque nuestra tarea no es ser protagónicos, ¿no? Nuestra tarea es que todas las partes estén dispuestas a escucharnos. Ese es nuestro punto. El dueño de la hora es él. Que intervenga muy breve, Julio, ya te has levantado la mano. ¿Tú crees que con va a eso ser cerramos. breve? Somos amigos, por eso me permite salir. Nosotros sí reconocemos bastante el esfuerzo de la mesa, como te dije, sí hemos estado desde el inicio, pero sí nos preocupa mucho este tema de los compromisos en cuanto a VIH y TB. Nos gustaría estar de una manera mucho más participativa en este espacio. Nosotros somos la Mesa Temática Nacional sobre VIH del Foro de la Sociedad Civil y Salud. Hace 6 años se reabrió este espacio porque la primera mesa la tenía Juan Arroyo. Ya Juan ha dejado el espacio, pero nosotros, que somos una asociación de pacientes, hemos levantado el espacio hace 6 años y sí nos interesa. Por eso hemos participado en la construcción, el análisis de la política de inclusión. Gracias por invitarnos.
y en el acuerdo de gobernabilidad a nivel Lima y Callao, porque estuvimos en los dos espacios. Sí nos gustaría, y esto se lo planteo al coordinador nacional, que podamos establecer un canal mucho más activo entre la mesa y el capítulo de VIH y TB. Eso sí nos interesa, y principalmente porque nosotros somos una sociedad civil de pacientes directamente afectados. No somos una ONG que trabaja VIH, somos personas con el VIH. Igual como segundo, que es un paciente afectado por tuberculosis, que representa una comunidad de más o menos 32.000 peruanos con tuberculosis. Nosotros somos 72.000 peruanos con VIH, más 8.000 que tienen VIH son de Venezuela. Dentro del universo de peruanos con VIH hay nativos ahuajún, hay encarcelados, hay niños, más o menos 1.200 niños. Entonces sí nos interesa mucho estar dialogando a través de la mesa con otros actores que construyen políticas. Sí nos interesa, Federico, y te lo vuelvo a decir públicamente. Nos interesa porque eso va a mejorar los procesos de acceso a derechos plenos. Sé que es un proceso largo, nada fácil, y que en ese camino hay un costo social que son las vidas de personas que no van a poder acceder. Pero sí es importantísimo que nosotros podamos ser escuchados y podamos ser visibles en los espacios de diálogo político. Es un diálogo que se hace con los tomadores de decisiones. Saben perfectamente que estamos interesados y que hay una apuesta para eso. También quiero señalar que para nosotros es muy importante que el espacio tenga el carácter tripartito, o sea, que esté Estado, que esté sociedad civil, y a veces el hecho de que haya un diálogo bilateral entre Estado y sociedad civil, a lo cual tienen todo el derecho a hacerlo, no ha ayudado a sostener el espacio tripartito. Y entonces la ventaja aparente de lograr un diálogo bilateral en el mediano plazo termina no teniendo esos resultados. Y propuestas como la que hemos tenido y tenemos de tener, por ejemplo, un programa presupuestal ad hoc vinculado a TB y VIH para garantizar sostenibilidad de la atención y del servicio, por ejemplo, no lo hemos podido consolidar como propuesta para presentarla en el Comité Ejecutivo. Y les digo, para nosotros no hay nada que haya completado el proceso de concertación si no pasa por el Comité Ejecutivo. Entonces necesitamos los grupos especializados de diálogo bilateral que alimenten con información, que validen las propuestas para poderlas llevar al centro. Lucho puede dar fe de cómo es el proceso, cómo están los grupos y cómo funcionamos. Bien, Federico, muy amable, muy agradecido, con un aplauso le damos para agradecer la participación y yo lo llamaría esta entrada general, ¿no? Reentrada general, porque ya hay muchos foristas que participan, pero es una tarea también interna del foro, ¿no? El cómo estructuramos esa relación, porque muchas participaciones de foristas en la mesa de concertación van, con todo respeto lo digo, van a la libre, y no estamos sistematizando esa participación como Foro Salud. Ya lo dijimos en la primera parte de la mañana, ¿no? Todo lo que significa sistematizar, tener análisis estructurados en todo el país como institución y hacerlos llegar institucionalmente también, que tiene un valor, tiene un peso de esa manera también. No decimos que no participen, sigan participando y ampliemos la participación en las regiones, pero ese otro componente creo que es fundamental, lo que decíamos, para fortalecer la institucionalidad del Foro Salud. Te agradezco, Federico. Creo que el compromiso está con Julio también en el sentido de que se vincule este paso. Tú lo dijiste en la primera sesión de enero, ¿no es cierto? El tema del CIS también es un tema crítico, más aún ahora con el discurso del presidente de que generemos un acceso mayor, ¿no? Hay que ver los mecanismos, el tema de presupuesto es un tema clave y fundamental, pero en eso estamos, ¿no? Es un tema también a veces, lamentablemente por las rotaciones, un tema también de aprendizaje de quienes llegan a la posición de un coordinador nacional o coordinador regional, y bueno, el tema es cómo la institucionalidad también es capaz de recoger la memoria institucional para que no haya baches, ¿no? O fluctuaciones que modifican la participación. Yo te agradezco, Federico, nuevamente, muy amable por todo. Un abrazo para ti de parte de todos nosotros.